bueno, vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. Esta meditación está basada en mi tesis de licenciatura, así que he estudiado, he profundizado mucho sobre este tema y me interesa, que es el área de la martología, ¿sí? En teología. Muy bien, para empezar vamos a leer entonces nuestro texto que nos va a introducir, que es Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Abrimos entonces ahí, Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. Entonces, ¿qué es el pecado? Y es infringir la ley. Es infringir la ley. Tiene que haber ley para que haya infracción, ¿sí? Entonces, todo pecado transgrede la ley de Dios. Todo pecado, ¿sí? Robar, matar, mentir, cualquiera sea el pecado, transgrede la ley de Dios. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la palabra del Señor. Saben que existen varios términos para referirse al pecado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Las versiones al español que tenemos, la mayoría, nos traduce más o menos el pecado, como los términos que se utilizan es pecado, transgresión, culpa, delito, iniquidad, sí, toda la familia de la terminología del pecado a lo largo de la Biblia, ¿sí? Pero esto es las traducciones, las versiones que nosotros tenemos al español. Detrás de estas versiones hay términos que están escritos en su idioma, en el que se escribió la Biblia. Si nosotros ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con el hebreo bíblico, ¿sí? Y en el hebreo bíblico, así como hay términos al español, como pecado, transgresión, culpa, delito, iniquidad, y todos los que les comenté recién, también existen términos en su idioma, que es Peyá, Abón y Hatat, ¿sí? Peyá, Abón y Hatat. Hay un capítulo en el Antiguo Testamento que es muy interesante porque contiene estos tres términos. Y en las diferentes versiones al español hay una variedad muy grande. Por ejemplo, en un versículo puede decir iniquidad, y en otra versión dice, en ese mismo versículo dice pecado, y en otra versión en ese versículo mismo dice iniquidad, ¿sí? Varias traducciones. Entonces investigué sobre este capítulo. Me interesó este capítulo porque en su idioma original aparecen estos tres términos que les nombraba: Peyá, Abón y Hatat, ¿sí? Cada uno de estos tipos de pecado, o de estas traducciones para el pecado, tiene una finalidad diferente, significa algo diferente. Por ejemplo, Peyá, que ahora esto yo se los comento, para que después podamos entender al leer el capítulo que vamos a ir leyendo hoy. Hoy vamos a estar leyendo Salmo 51, así que ya podemos ir buscando en nuestras Biblias Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Y ahí tenemos estos tres términos que yo les nombré, que está detrás del pecado, o sea, detrás de lo que nosotros leemos al español, están estos términos, que son muy interesantes y que todos, creo que los que estamos acá, yo creo que todos lo vamos a poder entender después de compartir este culto. Hay tres términos entonces en su idioma original, de los cuales salen todos estos términos, todo este abanico de términos para el pecado: iniquidad, transgresión, pecado en sí, por ejemplo, culpa, delito, toda esa familia salen de estos tres términos, ¿sí? Muy bien, entonces, Peyá es un tipo de pecado. Este tipo de pecado es una violación deliberada, premeditada e intencionada. ¿Contra quién? Contra Dios, ¿sí? Usurpa a Dios, lo defrauda y atenta contra Dios. Ese es un pecado Peyá. Y mayormente al español se traduce como rebelión o transgresión. Mayormente se traducen de esas dos maneras: rebelión o transgresión. Ahora está el término también Abón, como la revista Avon. Yo no sé si viene de ahí, no creo. Pero bueno, Avon
es un acto deliberado también, pero rompe con un estilo ya de vida, con un estilo, con una manera. Por su raíz puede significar errar, doblarse, pero mayormente se traduce como iniquidad. Entonces, peyá mayormente se traduce como rebelión o transgresión, abón como iniquidad, y nos falta hatat. Y hatat es un pecado que es involuntario, ¿sí? Es un pecado que yo no me doy cuenta, lo hice, pero después caí y dije, erré, me equivoqué. Y es la desviación de un estilo de vida. Es como no dar en el blanco, ¿sí? Yo apunté a algo, pero me equivoqué. Eso es el pecado hatat. Y mayormente se traduce como la palabra en sí, pecado, ¿sí? Entonces, resumiendo, peyá es algo deliberado, premeditado, rompe con Dios, lo defrauda, atenta contra Él, y se traduce mayormente como rebelión y transgresión. Abón, en su estilo también es deliberado, pero rompe con un estilo de vida, ¿sí? Puede ser errar, doblarse, y se traduce como iniquidad. Y hatat es un pecado sin intención, ¿sí? Es un pecado que yo no me di cuenta. Al fin y cuenta es pecado. Esto es como cruzar un semáforo y quizás yo no me di cuenta, justo miré para el costado y se cambió, pasé. Bueno, igual es una infracción, ¿sí? Así se entiende el pecado hatat. Ahora sí, vamos a intentar aplicarlo a nuestra Biblia, ¿sí? Así que ahí en Salmo 51 vamos a abrir, los que han entrado hace un ratito, los que no, rebuscamos de nuevo en Salmos capítulo 51. Y el Salmo capítulo 51 vamos a intentar contextualizarnos. Siempre lo más importante es, al principio, contextualizarnos. Esto le pasó a David, ¿sí? Este capítulo lo escribe David luego de que él comete el acto de adulterio con Betsabé. Y no solo eso, sino que manda a matar al esposo de Betsabé para deshacerse de él, ¿sí? Entonces, después de esto que sucedió, llega el profeta Natán. El profeta Natán le hace caer en cuenta, le hace caer la ficha de que estaba errado por lo que había hecho. Así que David, partido al medio, como dicen, escribe el Salmo 51. Así que ahora sí, vamos a intentar sentir la esencia de David. ¿Qué es lo que sintió David cuando escribió este salmo? Y de esa manera vamos a ir al Salmo 51, vamos a ir leyendo algunos versículos, y esto es el resultado de una investigación muy profunda, pero que todos la podemos entender, ¿sí? Todos la vamos a entender, porque vamos a ir repitiendo estos términos. Entonces, versículo 3 o versículo 1 sería: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Muy bien, borra mis rebeliones la traducción es peyá, es un acto deliberado. O sea que David empieza el salmo diciendo: Señor, yo hice este pecado sabiendo que estaba mal, pero lo hice, ¿sí? Y acepto, ten piedad de mí, no hay manera, no me escapo de mi culpa. ¿Por qué? Porque cometí un pecado peyá, cometí un acto deliberado contra vos. Por eso te pido piedad. Así que David acepta que se creó una rebelión directa contra Dios. Así empieza el capítulo, ¿sí? Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quizás ahí hay versiones, depende de la versión, lo que vayan leyendo ahí en la Biblia. Lávame más y más de mi maldad, dice acá, y la mejor versión sería: lávame más y más de mis perversiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque este término es abón y es algo sutil, encubierto, es algo deliberado contra Dios, ¿sí? Él ya sabía de este pecado. Entonces, lávame de mis perversiones. Yo fui perverso en lo que hice. Eso dice David. Límpiame de mi pecado, límpiame de mi hatat, ¿sí? O sea, de mi estado de pecado en el que estoy, límpiame de eso. De esta desviación que tuve, de mi estilo de vida, limpiame. ¿Por qué? Porque yo sé que me desvié, yo sé que no está bien lo que hice. Versículo siguiente, 3. Porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones, es un peyá, ¿sí? Es un acto deliberado. Yo reconozco que fui con todo contra vos. Yo sabía que estaba mal, igual, y lo hice. Y mi pecado está continuamente frente a mí. O sea, mi estado de pecado está frente a mí, ¿sí? Si bien fue deliberado, no quería hacerlo, pero lo hice. Y eso estamos, ¿no? También de esto nos habla Pablo, ¿no? El bien que quiero no hago, más el mal que yo quiero, eso hago, ¿no? El mal que no quiero, eso termino haciendo. Eso nos dice Pablo, ¿no? Es una lucha espiritual para hacer el bien. Seguimos entonces. Contra ti solo he pecado. Ahí repite, contra ti solo he pecado. O contra ti pequé. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Siguiente. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? He nacido en iniquidad, sería una mejor traducción. Y en pecado, en el estado de pecado, me concibió mi mamá. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo David. Seguimos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué lindo. Este versículo es hermoso, ¿no? La necesidad que tenemos de la limpieza de Dios en nuestra vida. Purifícame es la traducción que mayormente aparece, pero acá aparece el término hatat. Si lo traduciríamos literalmente sería despécame, ¿sí? Pero como después de despécame viene con hisopo, y el hisopo se utilizaba en ritos de purificación, ¿sí? Entonces lo mejor es decir purifícame, ¿sí? Le está diciendo a Dios que lo purifique, que lo deje más blanco que la nieve. Seguimos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mi estado de pecado y límpiame de todas mis culpas, mi sabón. Límpiame de todos mi sabón. Y el versículo 15, podemos leer el 10 antes de leer el 15, dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El único que puede crear el fiat creador es Dios. Dios es el único que puede crear y recrear. Si ya nos creó, también puede recrear un corazón que está sucio, ¿sí? Y hacer un corazón de nuevo, recrear un corazón en nosotros. Es el único que puede hacer eso. Y ahora sí, vamos al versículo 11 y luego al 15. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu o tu Espíritu Santo. Y esta es una de las primeras veces que encontramos la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Directamente, así como la palabra Espíritu Santo o Santo Espíritu. Es una de las primeras veces que la encontramos en el Antiguo Testamento. Muy bien, y ahora sí, vamos al versículo 13. Y este es el propósito de un perdonado arrepentido. El propósito de un perdonado arrepentido. ¿Sí? Entonces, estamos arrepentidos, Dios nos perdona. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Una vez que nosotros sabemos, una vez que dejamos el pecado y empezamos una nueva vida, bueno, ahora ¿qué hay que hacer? ¿A dónde quedamos? Y ahí nos dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Profundizando un poco más, entonces enseñaré a los peyaim o a los peyá, ¿sí? Los pecadores, y a los que se alejan de tu camino, los hatá, entonces regresarán a ti. Y acá parece que David hace un juego de palabras en su idioma original que ahora lo podemos traer y lo podemos entender. ¿Cómo había comprendido David que ahora tenía que hacer con su vida? ¿Qué es lo que tenía que hacer ahora David con su vida? Y posiblemente en este juego de palabras, primero estos enseñaré a los transgresores, o enseñaré, la mayoría de las versiones es transgresores, que es peyaim, o sea, los que desafían deliberadamente a Dios. Entonces,
una vez que vos me limpiás de mis pecados, yo esto se lo voy a enseñar a los que te desafían deliberadamente, como yo también te desafié deliberadamente. Pero no solo a ellos les voy a predicar, sino a los jataín. A los jataín. Los jataín son los que son pecadores, pero erraron a un estilo de vida. Quizá una persona cristiana que venía su vida bien y se equivocó, ¿sí? Entonces David apunta a dos públicos para predicarles una vez que él había sido limpiado del pecado. Una vez que Dios lo limpiaba, él dijo: yo le voy a predicar a estas dos personas, estos dos grupos, los que te desafiaron deliberadamente sabiendo que estaba mal lo que hacían, y los que no querían hacerlo pero se equivocaron, no se dieron cuenta y se desviaron, erraron al blanco de su estilo de vida que tenían. A esas dos personas David les predicaba. Elena de White, en El Camino a Cristo, página 30, nos dice lo siguiente: no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. O sea, nada se escapa a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Y quizás vos te equivocaste, y quizás cometiste un pecado, o quizás te sentís mal, pero Dios es el que conoce las intenciones de tus pecados. Dios sabe si fue algo totalmente deliberado contra Él, o si fue errar a un estilo de vida, si fue sin haberte dado cuenta. Dios conoce tus intenciones. Dios sabe si fue un peyá, un abón o un hatat, ¿sí? Entonces, los pecados de nosotros, nuestra realidad ante los pecados, nuestra intencionalidad ante los pecados cambia. Para Dios todo pecado es pecado, ¿sí? Pero para nosotros también, como seres humanos, la intencionalidad es lo que varía en nuestro pecado y la gravedad de las consecuencias ante Dios y ante los hombres, ¿sí? Así que, concluyendo, nuestra intencionalidad hacia el pecado es lo que va cambiando. Pero para Dios también, no todos los pecados son de igual magnitud. Todo pecado es pecado, pero no todos tienen las mismas consecuencias ante los juicios de Dios, ¿sí? Porque Él conoce nuestras intenciones. Así que vamos a leer esto, ¿no? Crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cual sea el pecado o el estilo de vida que hayas elegido, si lo querés dejar de lado, si querés arrancar de cero, Dios te puede recrear tu corazón. Todo eso que te hizo mal, o quizás no fueron pecados tuyos, sino alguien que cometió pecado con tu vida, alguien que te lastimó, alguien que rompió tu corazón, alguien que abusó de tu confianza, o que hizo algo con vos que vos no querías hacer cuando eras chico, cuando eras chica. No sé, cada uno sabe su situación, cada uno sabe eso que le está doliendo, y que quizás el pecado de otro nosotros lo tomamos como excusa o resultó en pecados nuestros también. El pecado que hizo otra persona, eso que nos lastimó, eso que no nos gustó, nosotros nos produjo rebeldía y pecamos en vez de alejarnos de eso, ¿no? Así que este es el mensaje, que permitamos que Dios cree un corazón nuevo en nosotros. Él es el único que puede crear. Y que no eche de delante de nosotros el Espíritu Santo. Que no lo eche, que esté siempre presente el Espíritu Santo en cada uno de nuestras vidas. Muy bien, familia. Me alegra mucho que hayamos compartido este tema. Creo que todos lo han entendido, ¿sí? Si bien es algo profundo y fruto de mi tesis de la carrera de teología, creo que todos lo entendimos y eso es muy importante.